complicados de grabar, perdón, al ser más complicados de estudiar, pues sí, tendríamos que quitarle ciertas propiedades a los fluidos que son, digamos, reales, que a esos que les llamamos turbulentos, les quitamos ciertas propiedades para facilitar su estudio. Mencionamos cuáles son y de ahí, pues empezamos a definir ciertas cantidades ya importantes para el cálculo pues de ciertas propiedades de los fluidos. Definimos dos al menos, que es gasto y que es flujo. Mm, bueno, y ya es lo que hemos hecho entre el día de ayer y el día de hoy. De antier y de ayer. El día de hoy vamos a ver un nuevo tema relacionado con estos conceptos. Mm, y bueno, el nuevo tema es el siguiente. Vamos a ver la ecuación de continuidad y espero que se entienda. Bueno, bueno, entonces vamos a ver la ecuación de continuidad. Bien, entonces, bueno, para hablar de esta ecuación requerimos de hablar primero de flujo, de un líquido en movimiento, y vamos a considerar el siguiente ducto. Imagínense que tenemos, a ver si me sale, tenemos un ducto más o menos así, más o menos así. Em, y consideremos la entrada de flujo de un lado, eh, el lado uno, digamos, eh, y el volumen de flujo de salida. Para diferenciarlos, pues les voy a poner flujo uno y flujo 2. Ujú. Bien, vamos a considerar también unas, un par de secciones transversales de tal flujo. Entonces, consideremos que el flujo pasa a través de esta tubería y, pues, por supuesto, lo que muestra esta tubería es que se reduce de manera considerable la sección de transversal del ducto. Cuando pasa el flujo de acá para acá, eh, la sección transversal se va a reducir. Ujú. Entonces, como estamos considerando estos flujos ideales, pues una de sus propiedades es que es un flujo incompresible, un líquido incompresible. Entonces, el flujo de masa que entra al tubo en un cierto tiempo t, que entra por acá, en un cierto tiempo, tendrá que salir en el mismo tiempo por acá. Y esencialmente esa es la idea crucial de la ecuación de continuidad. Entonces voy a escribir esto que les acabo de mencionar. Dado que el líquido es incompresible, bueno, entonces, antes de eso voy a mencionar que hay agua que entra, o bueno, considere, considere líquido ideal, bueno, cuyo flujo es ideal,
que entra por uno y sale por 2. Bien, como el líquido es incompresible, ay, el flujo de masa que entra el tubo, el flujo de masa, o sea, la masa del líquido que entra al tubo en el punto uno debe ser igual a la que sale en el punto 2. Esto es a lo que ya, bueno, esto lo voy a poner con marca textos porque es justamente lo que nosotros identificamos como ecuación de continuidad. Bueno, dado que la masa no se crea ni se destruye, esto es consecuencia de la conservación de masa y expresa la ecuación de continuidad. Bien, entonces, ¿cómo se imaginarían ustedes para participación? ¿Cómo se imaginarían ustedes que tendría la forma la ecuación de continuidad? Así como la acabamos de escribir, así como lo que puse en marcatextos, ¿cómo sería su forma en ecuación? Yo, profe. A ver, Ana. Ok, a ver, no sé si estoy bien, Ujú. pero es el, déjame, el área uno. A ver, ujú. Área uno. A ver, tengo una pregunta. ¿Tiene algo que ver la velocidad ahí? Em, ¿Se podría expresar en términos de velocidad? Porque sí, sí Y podría sí, ser en como teoría de sí. área uno por velocidad uno es igual a área 2 por velocidad dos. Ok, suena interesante. ¿Alguien más tendrá alguna propuesta? ¿No? A ver, y Ana, ¿y por qué tendría esa forma? ¿Qué te llevaría a pensar que tiene esa forma la ecuación de continuidad? Pues porque prácticamente dice que
está como fluyendo, y dice que entra por uno y sale por otro. Entonces prácticamente ahí como que se podría decir que tiene una velocidad inicial y una velocidad final. Ajá. Y por qué no tendría una forma más sencilla como flujo uno es igual al flujo 2? Porque estamos viendo hidrostática, profe, y no estamos viendo... No, es hidrodinámica. Hidrodinámica, sí, sí, sí. Y pues Acuérdate que, prácticamente es un flujo en movimiento, profe. ajá, o sea, ya habíamos visto que es el flujo, ¿no? Y el flujo es justamente movimiento. Eh, entonces, pues ahora sí que, o en todo caso, masa uno masa uno igual a masa 2. La masa que entra es la masa que sale, según la conservación de masa. ¿Por qué no tendría esa forma? Pues como dice, profe, estamos... Es que dice fluido. Como Ajá, dice el fluido, prácticamente es movimiento. ok. Entonces, como hay movimiento, pues esta no puede ser, ¿no? Acá como que todo está estático. Ajá, Y estas exactamente. dos, pues en teoría, sí son opciones, porque, La eh, segunda es fuerza uno es igual no, a fuerza flujo. 2 Flujo uno igual a fuerza 2. Les a flujo recuerdo lo 2. que, Ok, ajá, perdón, perdón. igual a flujo 2. Habíamos visto que el flujo de masa, lo identifico para empezar con patitas a mi F, para diferenciarlo de la fuerza, y la definimos como la cantidad de masa que pasa por unidad de tiempo. Entonces, estas dos son opciones eh, aceptables, porque la primera, aunque no se vea de forma explícita, acá está inmerso el concepto de tiempo, el concepto de velocidad, de alguna forma está encriptado el concepto de que hay algo que se está moviendo. Y además pues está de alguna forma también hablándonos de que la velocidad tiene que ver con la sección transversal por donde pasa. Entonces, por eso esta forma como que cobra sentido. Pero yo digo que esta forma incluso cobra más sentido. Eh, Porque el flujo, otra vez, lo definimos como masa, la cantidad de masa que pasa por unidad de tiempo. Y pues a mí, yo lo que estoy diciendo es que lo que pasa por acá es lo mismo que sale por acá. Por eso el flujo uno tiene que ser igual al flujo 2. Resulta que estas dos ecuaciones son equivalentes y vamos a ver por qué. Bueno, entonces borramos esto y lo voy a escribir bien todo esto. Entonces, ajá, ujú, la, la condición de continuidad exige que el flujo de entrada sea igual al de salida. O sea, el flujo de entrada, bueno, le voy a poner flujo uno, ah, es igual ay, perdón. El flujo de entrada es igual al flujo de salida. Pero según la clase pasada y antepasada,
el flujo se define como masa sobre tiempo. Entonces, esto lo puedo reescribir como masa de entrada o masa uno sobre tiempo igual a masa de salida sobre tiempo. Ahora, para participación, ¿alguien me puede decir eh, cómo expresar la densidad? ¿A qué es igual la densidad para participación? A masa sobre volumen. Así es, Florecita, masa sobre volumen. Entonces, la densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces, la masa es igual a... ¿Alguien me podría decir cómo es el despeje de la masa para participación? Pues nada más, más es igual a volumen. Masa es igual a volumen. Ah, no, perdón. Es... Volumen por densidad. ujú. Volumen por densidad. Así es, Héctor. Ujú. Bien, entonces, este es volumen por densidad, y eso lo puedo sustituir en mi ecuación de continuidad. Pero todavía no lo voy a hacer. Em, Ahora, el volumen, ¿cómo lo puedo expresar? ¿Alguien recuerda? Bueno, es que no está tan fácil recordarlo, pero es un truco que ya habíamos ocupado antes. A ver, lo voy a mostrar. Este truco lo utilizamos el día martes, me parece. Mm, el día martes, el 9 de marzo, ocupamos este truco. A la distancia, si le multiplicamos área a la distancia, obtenemos unidades de volumen. Entonces, ahora voy a usar el proceso al revés. A unidades de volumen lo voy a escribir en términos de área y distancia. Es lo que voy a hacer en en este cálculo. Entonces, de acá, ay, se me cerró la pizarra. Me dicen si la ven. ¿Ven mi pizarra? Ya, Ya, profe. sí. Ok. Ajá. Entonces, estamos en acá. Ajá. Entonces, entonces lo que les había comentado es que el volumen lo puedo expresar como área por distancia. Y de acá puedo sustituir a área, ay, perdón, área por distancia por densidad. ¿Y por qué hice eso? Porque me interesa a mí saber, eh, dado que tengo una sección transversal que está codificando cómo se está reduciendo el ducto, y, y yo sé qué tan largo además es el ducto, por eso me importa reducir la información del volumen en términos de área por distancia. Bueno, y ya que escribí de esta forma la masa, entonces puedo sustituirlo en la ecuación de continuidad, en la ecuación primerita que pusimos, que esta es la importante.
de acá partimos. Y entonces, sustituyendo ahí, pues dado que la masa de entrada, que le voy a poner masa uno porque masa uno y masa 2 porque pues es la entrada, así lo denoté allá arriba. Entonces, sustituyendo esta parte, puedo sustituir en vez de masa uno el área uno por, eh, por la densidad uno por la distancia uno. No, pues, por la distancia uno sobre el tiempo igual a la densidad 2 por el área 2 por la distancia 2 sobre el tiempo. Bien, y ahora analicemos un poquito qué es eh, pues esta cantidad eh, rho AB, eh, ya que, ya que es el mismo líquido que entra que el que sale, entonces de estas dos cantidades, de estas dos, ¿quiénes serán iguales? La densidad. La densidad, porque es el mismo líquido, ¿no? Entonces, dado que esas dos son iguales, entonces ρ2 es igual a ρ1. Ujú. Y los puedo cancelar. O sea, me quedaría de acá, me quedaría A1 es igual a distancia 1 sobre el tiempo, igual a área 2 distancia 2 sobre el tiempo. Pero, ¿quién es? Eh, bueno, de acá voy a asociar convenientemente distancia 1 sobre tiempo y área 2 por distancia 2 sobre tiempo. ¿Y quiénes son estas cantidades? ¿Qué unidades tienen? ¿De qué cosa? Y ahora sí ya vamos a llegar a la expresión que nos había propuesto Ana. ¿Qué unidades tienen estas cantidades? Segundos y metros. Ajá, bueno, segundos para el de abajo y metros para el de arriba. Y cuando divido metros sobre segundos, ¿unidades de qué son? Velocidad. Ajá, así es, Germán, de velocidad. Entonces, de acá, yo tengo A1 es igual a B1, A2 igual a B2. Y ya llegamos a la ecuación que nos había propuesto Ana. Eh, por eso decía que estas dos ecuaciones, la del flujo 1 igual a flujo 2, que es como más intuitiva, debido a la frase que pusimos acá en marcatextos, debido a la conservación de masa, es equivalente a la que nos había propuesto Ana, que pues en principio como que no es tan intuitiva, pero se puede expresar en términos de esas cantidades. Bien, ¿hasta acá hay alguna duda de cómo dedujimos esta ecuación de continuidad? Entonces la fórmula sí es la de área 2 por volumen 1. Área 1 volumen 1, ¿esa? Es Sí, igual a área. Ah, ok. ajá, esta que es como una forma muy, digamos, pues complicada de expresar esta forma.
Esta forma como que es mucho más intuitiva según lo que tenemos acá en como concepto de continuidad, de conservación de masa, como que nace más fácil plantearse esto y ya de acá pues aplicamos álgebra y llegamos a lo que nos habías propuesto al inicio. Ujú. ¿Alguna duda, comentario? Bueno, cualquiera de estas dos que puse en rojo es justamente la ecuación de continuidad. Entonces la voy a poner acá. Ecuación de continuidad. Y esta también es ecuación de continuidad. Ujú. Bien. em, bueno, y, y primero analicemos esta misma ecuación. Lo que nos está diciendo la primera ecuación, la que el flujo uno es igual al flujo 2, pues nos está diciendo que el chorro que sale, bueno, ajá, que el flujo que entra es igual al flujo que sale. Pero si lo puedo expresar de esta forma, entonces nos está diciendo que el producto de área por velocidad se tiene que mantener igual. Y eso es independientemente de cómo yo varíe eh, el área transversal del ducto. Ujú. Entonces, pues está chido porque esta es otra forma de ver propiedades mismas del flujo, del propio flujo. Bueno, eh, vamos a ver un ejemplo de la ecuación de continuidad. Vamos a aplicarlo y vamos a ver qué tal, qué tanto estamos entendiendo. Bien, cuando, bueno, este es un ejemplo. Cuando el agua fluye por una manguera de 2,5 centímetros de diámetro, lo hace con una rapidez de 1,5 metros sobre segundos. Bien, nos pide calcular el diámetro que debe de tener la boquilla o reducción de la manguera para que el agua salga con velocidad
de 0,8 metros sobre segundos. Y la otra cosa que nos piden es el gasto a través de la manguera. O sea, si tuviera que hacer un pequeño boceto de lo que está sucediendo, pues yo tendría la manguera así, después se reduce y acá viene el agua, se reduce y inicialmente viene con 1,5 metros sobre segundo y sale a presión con 8 metros sobre segundo. Mm, no, acá me equivoqué, ¿eh? Es 8 metros sobre segundo. Ujú. Reducen el área y sale a presión. Es lo que ven cuando ustedes le ponen el dedo a una manguera. Están reduciendo el área y por conservación de masa, el chorro sale a presión. Bueno, sale más fuerte. Bien, vamos a resolver la primera parte del ejercicio. Mm, bien, vamos a traernos la ecuación de continuidad. Ahí está. Lo voy a poner por acá. Bien, entonces, ¿alguna idea para empezar a resolver el inciso A? Pues con la fórmula de diámetro del círculo. Ajá, y esto para obtener estos datos, ¿no? Sí. Mm, ajá, entonces, bueno, acá me faltó la palabra calcular. Bien, entonces, vamos a calcular primero el área de entrada, porque nada más nos están dando el radio. Entonces, el área de entrada es igual a pi por radio al cuadrado, ¿no? ¿Cuál es el radio de entrada? ¿Cuál es el radio de entrada? 1.25 centímetros. 1,25. Ujú. Bueno, como las unidades de velocidad que nos están dando son de metros sobre segundos, pues habría que transformar estos 1,25 centímetros a metros. Punto 0,125. ¿Segura? ¿No falta otro cero? Oh, no falta. No falta. Ajá. Metros. Ujú. Y ahora sí, entonces, el área uno es igual a pi, que es 3,1416. Bueno, no es eso, pero más o menos. Por 0,125 metros al cuadrado. Y alguien por ahí me puede dar cuánto vale esto. Punto 30 1562. 1562. Ujú. Y bueno, y hay un 5. Ok, ven hasta acá. Ujú. Metros cuadrados. Ujú. Bien, ya tenemos el área uno. Ahora, por continuidad, eh, ¿por quién lo tengo que multiplicar para usar la ecuación de continuidad?
por el volumen 1. Velocidad 1, ¿no? Velocidad 1, perdón, sí, Ujú. la patita, sí, perdón. Y, y la velocidad 1, que es con la que entra, es de 1.5 metros. Entonces yo tengo que 0.000156 metros cuadrados, lo tengo que multiplicar por la velocidad 1, que es 1.5. Y esto me tiene que dar por continuidad el área 2 por la velocidad 2. Ujú. Da punto 30 2343. ¿Qué unidades? Volumen sobre segundo. Ajá, metros cúbicos sobre segundo. Metros cúbicos. Ajá, Y ya de ahí, eso es igual al área 2 por por la velocidad velocidad 2, 2. que en este caso es 8 metros sobre segundos. Y hay que despejarlo, entonces la velocidad 2 pasa dividiendo al punto 0.0002343 Ujú. Entre 8. ¿De qué unidades me va a quedar? Pues obviamente me va a quedar en metros cuadrados. metros sobre segundos, metros cúbicos sobre segundos, área 2, y de acá me queda esa división, ¿cuánto da? Punto 4 ceros, Punto 4 ceros, 2929 2929 metros metros cuadrados. cuadrados. Y este es el área 2. Ujú. Ujú. Voy a poner todo esto en verde. Así es. Y ya. Bien. Ya no me va a dar tiempo a hacer el último inciso. Lo hacemos en la segunda hora. Y voy a pasar lista. Bueno, pasemos lista. Bien. Alcázar López Isaí. Alcázar López Isaí. Ujú. Presente, Justo en la profe. llamada. Gracias. Aparicio Juárez Cristian. Aparicio Juárez Cristian. Presente, profe. Gracias. Ujú. Ares Traconis Miguel. Ares Traconis Miguel. Bien. Monilla Ruggero Brandon. Bonilla Ruggero Brandon. Chambers Mendoza Carlos. Presente, profe. Gracias. Cortés Rodríguez Ana. Presente, profe. Gracias. Juameni Cordero Héctor. Presente. Gracias. De los Santos Pereira Florecita. Presente. Gracias. Díaz Silva Ana Camila.
Díaz Silva, Ana Camila. Perdón, profe, no podía encender el micrófono. Gracias. González Trujillo. Presente, profe. Gracias. Herrera Álvarez Germán. Presente, profe. Buenos días. Gracias. Buenos días. Javier León Israel. Presente, profe. Gracias. Larios Martínez Natalia. Larios Martínez Natalia. Morales Vargas Dorantes. Morales Vargas Dorantes. Ok. Mm, Profe, ¿Qué pasó? ya sé por qué decía que hacía falta un 0. ¿En dónde? Al momento de calcular el área 1, nos faltó un 0. Ah, acá. No, en la parte de abajo. Acá. En la... Antes. Desde acá. No, un poquito después. Acá. No, profe. Cuando multiplicamos pi por el radio al cuadrado. Ah, aquí. Ajá. Ah, bueno, lo único que va a cambiar, Es que se le agrega un 0, ¿no? Ya, yo digo, bueno, lo checamos en la siguiente hora. ok. Este, ujú. Moncho Morales Paula, Presente. gracias. Rivas Sánchez Jafet, Presente. gracias. Salgado Arredondo Jimena, Salgado Arredondo Jimena, Sánchez Arriola Montserrat, Sánchez Arriola Montserrat. Mm, ahí vi a Jimena. Ujú. Y, no, me falta uno. Y Sánchez Rojas Javier, Presente. gracias. Bien, según yo, bueno, entonces eso es todo por hoy. Al rato confirmo quienes no estuvieron. Pues gracias, nos vemos al ratito. Terminamos de hacer el ejercicio y pues vamos a hacer unas actividades. Sale, nos estamos viendo. Gracias, profe. Bye. Bye. Gracias, profe.